una problemática que afecta a 9 millones de argentinos según las últimas estadísticas que se pueden desprender del censo. Así que es una problemática que es como la punta de un iceberg, que la problemática de fondo, la que debemos todos y todas trabajar y actuar, es la problemática de la vivienda en la República Argentina. Es muy difícil poder acceder a ser propietario si no participa de un programa de vivienda o subsidiado o directamente los programas de vivienda sociales. Hoy para un joven o no tan joven de trabajadores de promedio de ingresos medios es muy difícil acceder a un crédito hipotecario o si no es a través de una herencia o algo por el estilo, es muy difícil poder acceder a tener la propia vivienda, lo cual también es una problemática que claramente se ve reflejada en la cantidad de inquilinos que va aumentando año tras año y lo que significa alquilar también en la República Argentina. Y es muy caro. Y la ley, o al menos este intento de que se está tratando en el Congreso, pretende ubicar en un plano de igualdad a inquilinos y propietarios, ¿no? En negociación que siempre es desigual. No, por supuesto, cualquier persona, yo lo hablo no solamente como el legislador nacional, que se empezó a debatir en su momento en la ley de alquileres, también lo digo como diputado provincial, el cual hemos presentado junto con otros compañeros iniciativas tendientes no a modificar una ley de alquileres porque es jurisdicción nacional, pero sí la problemática de lo que es alquilar para los entrerrianos, en este caso particular, pero también lo hablo como inquilino. Ayer escuché atentamente el debate, me gusta siempre seguir los debates legislativos, y la verdad que los argumentos por los cuales se modificaron 3 artículos de la ley de alquiler, solamente se modificaron 3 artículos, ahora se modificaron los 3 artículos que le brindaban una protección especial a los inquilinos. Eso es muy importante remarcarlo. Cuando hablamos de que en una situación de inestabilidad económica que sufrimos todos los argentinos, creer que uno le va a llevar tranquilidad a los inquilinos modificándole la cantidad del tiempo que dura el contrato, pasar de 3 a 2 años, creer que las partes negocian en forma, como escuché que lo decía el diputado Tonelli, miembro informante del dictamen mayoritario con el que se votó, hablaba de que las partes puedan pactar libremente el índice, con lo cual cada 4 meses te van a estar aumentando que te digan, te aumento el 8% y vos le digas, no, mira, ¿podés un 5%? No, exacto, y además tampoco establece cuál va a ser el criterio por lo cual se establece ese 8%, porque puede ser variación salarial, que no la van a utilizar, porque no hay paritaria que cierren cada 4 meses, en realidad van a utilizar el índice de variación de los precios del consumidor, el índice de variación de los precios mayoristas o el índice de la construcción. Digamos, si tenemos un mes que hay momentos estacionales a donde los precios de la construcción, sacando el tema del proceso inflacionario que tenemos, aumentan. ¿Por qué? Porque son periodos estacionales a donde hay faltante de cemento, entonces aumenta el valor de la bolsa de cemento, etcétera. Te van a utilizar ese mes, el otro mes te puedo utilizar. Y nadie pacta libremente. Pensar que las partes, un inquilino con un propietario, ni hablemos con una inmobiliaria, se puede sentar en un pie de igualdad a pactar, yo desprendo 2 cosas, o son parte del negocio inmobiliario, lo cual también en muchos casos se tendrían que haber, por una cuestión ética y moral, se tendrían que haber abstenido de votar. El diputado Tonelli tiene 50 propiedades en alquiler, la diputada Camaño debe alrededor de 4 millones en el Colegio de Corredor Inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, es decir, tiene una inmobiliaria, y así le pueden enumerar un sinfín de legisladores que fueron en representación del pueblo a votar para defender sus propios intereses. Sí, claramente decía usted en uno de esos tweets que publicó, no son inquilinos, los legisladores no conocen la realidad. Ahora, ¿qué desaconsejable el momento para discutir esto, donde hay una volatilidad, digamos, que impide cerrar cualquier acuerdo? Esto espanta todavía más y seca todavía más la plaza de propiedades. Por supuesto, tenemos un problema. Las propiedades en muchos casos están dolarizadas. Pero no es que están dolarizadas con el valor del precio del dólar oficial, están dolarizadas con el precio del valor del dólar blue, lo cual ya es ilegal, primer punto, para firmar un contrato. Digamos. Después, nosotros tenemos un gravísimo problema que se ve en las grandes ciudades, pero también en Paraná, y yo los invito a ustedes también que puedan ingresar a plataformas como pueden llegar Booking o puede llegar a ser
NB, a donde cada vez hay más alquileres temporarios, porque obviamente es más redituable para el propietario, en para la dólares, propia inmobiliaria, digamos, en dólares, claro. en dólares. Entonces, cada vez están secando más la plaza de posibilidades de oferta, por ende las que quedan van a estar a un nivel mucho mayor. Por eso le decía de la problemática de la punta del iceberg. Más o menos en la década del 90, nosotros los trabajadores que alquilaban y demás, la gran mayoría de los alquilaban, destinaban menos del 20% del salario en el valor del alquiler. Hoy eso, en el valor de las propiedades que se están poniendo al alquiler y demás, en algunos casos lleva hasta el 60% de lo que de un trabajador promedio, lo cual eso también hace que la dificultad, estamos hablando de un derecho básico que es tener un techo a donde vivir. Y la problemática la quieren resolver dejando todo el libre mercado. Le escuché a la diputada Píparo que dice que por qué el Estado se va a meter a donde no lo llamaron, porque la función del Estado es meterse para regular las relaciones entre las personas. Milei está planteando eliminar la ley directamente. Porque creen que la mano invisible del Estado todo lo acomoda. Y eso no existe, digamos, están volviendo, yo sinceramente, obviamente tengo mi ideología política, defiendo mi ideología política, mis convicciones, pero esto es una cuestión de sentido común. Yo pensaba que algunas propuestas querían retroceder los derechos que había logrado el peronismo. Bueno, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo y demás, pero cuando hablan de que el rol del Estado es retirarse de regular las relaciones, estamos hablando ya de retrotraernos a Rousseau, Montesquieu, Maquiavelo. Estamos hablando de una sociedad que no existe en ninguna parte del mundo. Además, no existe la situación ideal en que haya igualdad de partes, digamos, en una negociación de un contrato de alquiler. No existe, digamos, vuelvo a decirlo, o están protegiendo sus intereses o directamente viven en una burbuja. Aquellos que levantaron la mano el día de ayer, espero que el Senado de la Nación, estoy convencido, fundamentalmente quien lo preside, no van a avanzar en eso, pero también el daño ya está ocasionado. Y esto es la gravedad, porque si usted tiene una casa, vamos a suponer, no estamos hablando de grande inmobiliaria, no estamos hablando de tipos que tienen muchas propiedades que existen en alquiler, digamos, como utilización de especulación digamos, como inversión y demás, si no tiene un departamento de 2 ambientes para alquilar, para nutrir los ingresos. Usted va a firmar, sinceramente, pongámonos en ese lugar, usted va a firmar con una ley que están permanentemente amenazando que la van a derogar, que una ley que le dice que va a tener que firmar por 3 años, pero sabe si espera un poco más, capaz que se la sacan y va a poder negociar como quiera, sin plazo, sin establecer cada cuánto sentarse a discutir una actualización de los alquileres. Entonces me parece que ya el daño ya lo generaron, un daño que favorece exclusivamente, vuelvo a decir, a los sectores propietarios de muchas viviendas, al sector inmobiliario, no protege a los 9 millones de inquilinos. Diputado, hasta con el plazo del alquiler. ¿Usted sabe lo que padece aquello que debemos alquilar cuando nos faltan 5 o 6 meses para que se nos venza el contrato? Lo que es el padecimiento de o buscar o tratar de negociar la renovación del contrato. Y ahora te dicen que en beneficio del conjunto, vos en vez de 3 años tenés 2. Es decir, mayor inestabilidad. Es increíble. Mayor incertidumbre, además. Para cerrar, diputado, le consulto, ¿se han acercado a usted, que es una de las pocas voces de la dirigencia política entrerriana? Sí, la única. ¿No? Porque Nadia Burgos decíamos que de la izquierda, pero no tiene un cargo en la legislatura. No tiene mucha representatividad. No tiene representatividad mucha, no tiene. Sí. ¿Algún inquilino, alguien se haya acercado a plantear alguna agrupación? Porque hoy hablabas que había una agrupación y que ya no existe más ahora, acá en Entre Ríos. No, nosotros con las 2 agrupaciones que existieron hemos trabajado y hemos presentado un proyecto que era modificación de 2 leyes provinciales que nosotros creíamos que no solucionaba, vuelvo a decir, una ley nacional, no puede ser modificada por una ley provincial, pero sí 2 leyes provinciales que hacían a un alivio, por así llamarlo, a los alquileres. Uno que era que la comisión que te cobra la inmobiliaria la pague el propietario, no el inquilino, porque quien pone el bien para que lo administre una inmobiliaria es el propietario, no el inquilino, es decir, quien usufructa esa relación, ese contrato, es el propietario, que también abarata a la hora de poder firmar un contrato de locación, te hacen pagar a uno
el canon que cobra el inmobiliario lo hacen pagar al inquilino. También ponerle un tope, porque no existe en la legislación un tope. Sí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en la provincia de Entre Ríos no existe un tope de lo que se cobra por comisión de corretaje inmobiliario, lo que cobra la inmobiliaria, para hablar mal y que lo entendamos todo, y que una modificatoria de la ley tributaria que hacía que la provincia sea reducido a costo cero, es decir, al 0%, lo que se cobra por el sellado de los contratos, cuando está destinado a vivienda única familiar. En el conjunto de lo que te sale alquilar, mudarte, por así decirlo, era un número importante, porque cuando uno se va a alquilar te hacen pagar un mes de depósito, que es por la duda para protección de posibles daños que se ocurran en el inmueble, que después por lo general nunca te lo devuelven. Después te hacen pagar la comisión de la inmobiliaria, más el mes que uno se va a mudar, más el sellado de los contratos. Entonces nosotros decíamos, bueno, aliviar esa carga monetaria para los inquilinos era un primer paso que de la provincia de Entre Ríos podíamos aportar, pero bueno, ese proyecto de ley todavía sigue las comisiones correspondientes. Perfecto. Diputado Jus, le agradecemos este contacto con Radio Plaza. Sabíamos que teníamos los tiempos ajustados, pero bueno, decíamos una de las pocas voces que se alzó ante esta discusión que afecta a muchísimas familias. Gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a usted y a disposición, porque vuelvo a decirlo, es una problemática que afecta a muchísimos argentinos y a entrerrianos en particular, y que no se esté debatiendo y que también haya, vuelvo a decirlo, diputados nacionales, que en muchos casos son candidatos, que planteen que el rol del Estado en este caso tiene que ser ausente. Me parece que hace que tengamos que todos discutirlo, a favor, en contra, que yo creo que el debate nutre, pero hablemos con las cosas claras, digamos, ¿no? A mí no me vengan que la modificación que se quiso hacer ayer es beneficio de los inquilinos, porque es una gran mentira. Bien, gracias por este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Manuel Jus.